Mi abuelo era un inventor. Toda su vida ha estado jugueteando con algo, ya sea tomando algo que existía y cambiándolo, convirtiéndolo en algo completamente nuevo, o por lo menos diferente, o inventando algo completamente a partir de piezas de repuesto. Y aunque nada de lo que él inventó fue la gran cosa, siempre fue uno de mis mayores placeres, desde que era una niña, ver lo que había hecho. Las visitas de la infancia a su casa siempre comenzaban o terminaban conmigo sentada en el sofá, con una expresión de absoluta fascinación en mi pequeña cara, mientras él me mostraba cualquier dispositivo que hubiera creado en su taller. Era como tener mi propio Santa personal que trabajaba todo el año para llenar mi mente de 8 años con asombro y alegría. Mi hermana mayor también estaba emocionada, sin importar cuánto intentara ocultar la emoción que la llenaba, probablemente en un esfuerzo por parecer más fría o más madura que yo. Y si bien, debido a que la vida real se interpone en el camino, y las visitas son cada vez menos a medida que envejecemos, siempre tenemos tiempo para verlo al menos unas cuantas veces al año. Y cada vez tendría algo nuevo que enseñarnos. Realmente era un genio. Debo agregar que esto no significa que algo horrible le haya pasado. Estoy segura de que algunos días le hubiera gustado que hubiera sido él quien acabara en ese hospital en lugar de mi hermana, pero no, se quedó dormido y espero que su muerte haya sido pacífica. Incluso todos estos años después, no puedo enfadarme por lo que sucedió, no puedo odiarlo. No tenía idea de lo que pasaría, ni idea de cómo iban a salir las cosas. Sabía que algo estaba mal, oh sí. Él no era un viejo tonto. Sabía la primera vez que miró a través de ellas que algo estaba mal, pero pensó que era algo un poco extraño, algo inquietante y curioso, tal vez, pero no algo peligroso. No hay nada que pueda dañar a nadie. Creo que en el fondo solo quería saber que no estaba loco. Quería estar seguro de que no estaba viendo cosas. ¿Y quién puede culparlo? Éramos 3 ese año. Yo, mi novia Justin y mi hermana Joan. Las dos estábamos acostumbradas a que nuestro abuelo se llenara de energía para mostrarnos lo que fuera que había reunido, por lo que su moderado estado de ánimo cuando llegó a la puerta a saludarnos fue una sorpresa. De hecho, me sentí un poco decepcionada, ya que esperaba que Justin pudiera compartir la experiencia de que nos demostrara un nuevo invento ante nuestros ojos asombrados. Solo habíamos empezado a salir durante ese año, así que sería la primera oportunidad que tenía de ver el tipo de cosas que le había estado contando. El día pasó placenteramente mientras charlamos, disfrutamos del almuerzo y miramos la televisión juntos. Yo creo recordar que fue Joan quien finalmente le preguntó si tenía algo especial que mostrarnos hoy. Pues sabíamos que había estado trabajando en algo, ya que aunque esta era la primera vez que lo veíamos en persona desde hace tiempo, ambas hablamos con él por teléfono en los meses anteriores y nos explicó con entusiasmo que estaba trabajando en algo que creía que sería bastante extraordinario. Él no nos podía explicar cómo los había creado, ni yo lo haría si pudiera. Tampoco nos podía decir cuál era la idea original para esos círculos de vidrio de colores extraños, antes de ese fatídico día en el que lo usó y vio aquello. Él nunca compartió los detalles de su trabajo con nosotros de antemano, ya que quería que fuera una sorpresa y luego creo que se aterrorizó ante la idea de que alguien replicara lo que él había logrado. Todo lo que sé es que cuando Joan lo empezó a presionar para que revelara su último invento, se veía nervioso de una manera que nunca lo había visto antes, parecía como si estuviera algo preocupado por algo. Dudó antes de hablar como si no estuviera seguro de qué debería decir, antes de explicarnos que la naturaleza de su trabajo había cambiado después de un evento inusual y que no estaba seguro de si sería una buena idea enseñarnos el resultado final. Ahora, quizás hemos estado con él desde la época en la que podíamos sentarnos en sus rodillas, pero sin importar si alguien tiene 2 años o más de 20 años, la mejor manera de hacer que alguien quiera algo aún más es decirle que no. Así que su renuencia, que en ese momento estoy segura de que ambas pensamos que estaba fingida, para aumentar el suspenso antes de la revelación, hizo que quisiéramos ver aquello más que nunca.
Con un poco de persuasión, accedió y se fue a buscarlo. Regresó unos momentos después con lo que parecía ser un par de gafas. Con una gran diferencia. Los cristales de aquellas gafas no eran como ningún cristal que hubiéramos visto antes. Ni siquiera puedo describir el color sin recurrir a palabras como rojecino o verduzco, ya que no sé decir exactamente ningún color para ellos. De hecho, no se parece exactamente a ningún color en específico, es como si cada que enfocaras a algún lugar cambiara bruscamente de color. Sé muy bien que probablemente suene más a magia que a lo que un anciano bien intencionado podría crear en su pequeño y humilde taller, pero ahí lo tienen. Joan preguntó qué es lo que hacían y nuestro abuelo se detuvo por unos momentos, como si no estuviera muy seguro de cómo responder. Al final, nos dijo que realmente teníamos que probarlo nosotras, porque él no podía explicarlo. Joan era quien quería ponérselos primero, pero cuando los tomó de la mesa, el abuelo extendió la mano y agarró la mano de Joan. Él le advirtió que, al principio lo que vería, podría ser sorprendente, pero que no corría ningún peligro y que, si se llegara a asustar, simplemente podría quitárselos. Él le advirtió que lo que estaba a su disposición tendría el mismo sentido para ella de lo que tenía para él. Podría decir que Joan estaba un poco asustada. Ella siempre estaba disgustada por ocultar lo que sentía por la gente, y por mi parte yo también lo estaba por lo inusualmente inquietante que era mi abuelo con respecto a todo el asunto. Joan se puso las gafas y esperamos. Ella se quedó sin aliento durante un rato y luego, durante los siguientes momentos, se desconcertó más que nada. Sus labios se movieron sin palabras y juraría que intentaba decir un no, eso no está bien en voz baja. Nosotros miramos alrededor buscando algo que ninguno de nosotros pudo ver. Y entonces ella comenzó a gritar. No sé si alguna vez escuchaste a alguien gritar de horror en la vida real. Te puedo prometer esto, no es como en las películas. Las películas no transmiten el horrible sonido de alguien a quien amas gritando con toda la fuerza de sus pulmones, haciendo un ruido más parecido a un animal que a un ser humano. Ninguna película puede hacerte sentir lo que sentí en ese momento, ver a Joan quitarse las gafas de la cabeza y arrojarlas lo más lejos posible de ella. Y nada podría habernos preparado para ver a Joan comenzando a arañar sus propios ojos en un intento desesperado de arrancárselos, gritando más fuerte de lo que nadie debería poder gritar mientras hacía aquello. Al principio hizo falta la fuerza de los tres juntos para poder inmovilizarla. Cuando ya la tuvimos atrapada para que no pudiera lastimarse más, Justin y mi abuelo la abrazaron conteniéndola mientras yo pedía una ambulancia. Tuve que mirar cómo era atada y rodada a una camilla mientras ella estaba pataleando, llorando y gritando como un animal loco, como alguien completamente consumida por el miedo. Yo les expliqué a los paramédicos lo que había sucedido, sabiendo muy bien cómo me hacía sonar. Y después de un rato Justin y yo le explicamos la serie de eventos que condujeron a esto al escéptico personal del hospital, y luego a los especialistas que llamaron cuando nada más que un tranquilizante resultó eficaz para evitar que mi hermana intentara lastimarse mientras gritaba de esa manera. Las gafas supuestamente habían desaparecido, lo que hacía difícil demostrar lo que había sucedido. Y no fue hasta casi un año después, mucho después de que mi hermana había sido internada en un hospital psiquiátrico, que mi abuelo finalmente me confesó que los había destruido. No sé si tenerlos podría haber ayudado en algo, quizás podría haberle dado a los médicos alguna forma de entender cómo ayudarla. Pero, lo dudo mucho y realmente no puedo culparlo por hacer lo que hizo, dado que fue un acto nacido de la culpa y un deseo sincero de asegurarse de que esto no volviera a suceder. Le pregunté qué había visto mi hermana aquel día, cuando todo salió mal. Le pregunté qué le habían hecho esas gafas para destruir su mente de esa forma. No había querido hablar de eso, y por primera vez en mi vida, le había expresado enojo en mi voz, exigiéndole saber todo después de todo este tiempo, qué diablos es lo que había llevado a mi hermana a este estado, que le había afectado tan profundamente, que ahora ya ni siquiera era aquella persona con la que había crecido.
Él me llevó a su taller y comenzó a buscar a través de los trozos y las piezas que cubrían el lugar, los inventos a medio terminar y ahora descartados aún en espera de ser completados. Produjo 2 piezas de vidrio como las que habían encajado en esas gafas. Me dijo que no había ninguna manera de describirlo sin parecer algo inventado, que si quería saberlo tenía que verlo por mí misma. Pero me rogó que no hiciera esto, que saber no mejoraría las cosas. Él estaba en lo correcto. Así que sostuve aquel pedazo de cristal contra mis ojos y en un instante todo cambió. En lugar de solo ver a mi abuelo, ante mí ahora había docenas de sujetos más en la habitación con nosotros, pero no eran personas. Eran pálidos y estaban completamente demacrados, encorvados y vestidos con trajes oscuros, con labios negros y ojos grandes y sin párpados. Parecían casi salirse de sus cráneos de una manera cómica y horrible a la vez. Sus bocas estaban llenas de miles de dientes finos, como agujas. Sus dedos eran grotescamente largos y terminaban en uñas oscuras y afiladas que raspaban el piso mientras caminaban. Y todos hablaban, o más bien sus labios se movían sin hacer ruido. Todos y cada uno de ellos estaban tratando de decirme algo que no podía ser escuchado, docenas y docenas de voces que intentaban transmitir algo. Dejé caer los cristales al suelo en shock. Y mi abuelo puso su pie sobre ellos con fuerza, triturándolos para que se pulvericen debajo de su pie, murmurando que debería haber hecho esto en primer lugar. Puso un brazo en mi hombro preguntándome si estaba bien. Estaba lejos de estar bien y él tenía razón, lo que había visto empeoraba las cosas, no las mejoraba. Me tomó un tiempo resolverlo, por supuesto. El por qué esto tuvo un efecto tan horrible en mi hermana y, sin embargo, yo sobreviví a la experiencia, asustada pero sin lucir las cicatrices mentales que le había dado, y entonces me di cuenta. Las gafas solo me dejan ver a las criaturas. No podía escuchar lo que intentaban decirme, no podía entender el mensaje que intentaban transmitir. Pero mi hermana era sorda. Ella sabía leer los labios.